El melón, abrimos el melón. Bueno, pues yo soy hoy vuestro melón. Espero ser el melón dulce para que lo degustéis, lo saboreéis, lo disfrutéis, lo mastiquéis, lo trituréis, porque eso es lo que tenemos que hacer con el protagonista que vengo a traeros, que no soy yo. Antes de abrir un melón, solo tenemos la esperanza de que salga bueno. Pero puede salir verde, pasado o perfecto, como miel. Bueno, hay un melón, que es el que del que os voy a venir a hablar, que es, y lo voy a hacer específicamente porque estoy con el Regnum Christi, y aprovecho para dar las gracias a todos los que han hecho posible que yo pueda estar hoy aquí. En realidad, veréis, si trascendemos con los ojos de la fe desde ya mismo, esto es un milagro. Es decir, todos los que estáis aquí, todos los que estamos aquí, es porque el corazón del Padre, un Padre que tenemos, ha soñado este encuentro. También es posible que lo haya soñado el corazón de nuestra Madre, a la que hemos rezado y con la que hemos empezado. Hemos sido soñados, eso es maravilloso. Hemos sido soñados. Hemos sido soñados con el color de cabello que tenemos, con el color de nuestros ojos, con la forma de nuestro rostro, la nariz, los labios, las orejas, cómo son mis manos, cómo son mis uñas. Por eso somos únicos, únicos. Pero lo más increíble es que dentro de ese ser únicos somos extraordinarios, porque fuimos creados, soñados para ser creados, amados, bendecidos, y Dios, que no se conforma con eso, dice, y santificados. Wow. A partir de ahí, que es el origen de cada uno de los que estamos aquí, podemos intentar caminar el camino que Borja ha marcado, por eso se puso en contacto conmigo y por eso estamos aquí. Si el mundo está mal, no es por los que están ahí afuera. Si el mundo está mal, es porque el corazón de cada uno de nosotros está mal. Y por eso, unidos como humanidad, el corazón de la humanidad está mal. Veréis, el aborto de este testimonio es solo como el iceberg del Titanic. No le hundió lo que sobresalía del agua, le hundió todo lo que no estaba viendo y los radares no detectaron. Eso es lo que está sucediendo en esta humanidad. Hay un inmenso obstáculo en lo profundo del ser humano que no está siendo resuelto y que está, entre muchos signos, dando, por ejemplo, el derecho al aborto. Pero seríamos muy necios si nos quedáramos ahí. ¿Por qué? Porque la mayoría de aquí medicina. Un médico recibe al paciente y el paciente le dice los síntomas y entonces ¿qué se queda el médico? En los síntomas, le da la medicación para los síntomas. ¿A dónde tiene que ir el médico? Tiene que ir y profundizar ¿a dónde? Al diagnóstico, es decir, qué está provocando esos síntomas. Y a veces es bueno no tapar los síntomas, porque los propios síntomas nos van a marcar el camino para llegar a lo que está enfermo. Bueno, pues como sociedad estamos enfermos. Pero nos estamos empeñando, también los cristianos sobre todo, y los católicos especialmente, en ir a los síntomas. Y estamos haciendo todavía más daño a los corazones que ya están súper heridos, porque somos la generación más herida de muerte. Y la única herida de muerte es la falta de amor. Cuando no nos sentimos amados, somos capaces de cualquier cosa. Esa va a ser la historia que vais a escuchar. Esa es mi historia. Pero sería terrible, ¿no? Diría San Pablo, si fijáramos y pusiéramos nuestra esperanza en el mundo. Qué necios seríamos.
Por lo tanto, os traigo la segunda parte de la historia. La segunda parte de la historia tiene que ver con un encuentro. La fe no es un conjunto de dogmas, de leyes, de normas, de cumplimientos, de voluntad. La fe viva, la verdadera, la que transforma tu corazón, la que te sana, la que te levanta, la que te libera, la que te hace despertarte todas las mañanas, es un encuentro personal con el que está vivo. Da igual lo que le neguemos, tranquilos, no creo que haya en esta sala nadie que le haya negado más que yo. Tranquilos, porque Él se encarga de aparecer. Si cuando estamos alejados Él no se va a ninguna parte, imaginaros cuando ya estáis intentando acercaros. Melón dulce. Bueno, voy a dar las gracias especialmente a Borja y voy a empezar leyendo una cosa pequeñita que es para él. Esa es la verdad. El Espíritu Santo es así de loco. Bueno, esa es otra cosa. Hemos querido encerrar al Espíritu Santo, ¿verdad? Y le ponemos puertas y ventanas. Es decir, intentamos controlar al Espíritu Santo, imaginaros. Igual que intentamos poner puertas y ventanas a la misericordia, como si se pudiera hacer eso. Son ambas, Espíritu Santo y misericordia, es cascada. Cascada, ríete tú de las del Niágara. Cascada, ríete tú de las de Argentina, Iguazú. Cascada imparable, se derrama en quien le da la gana. Y por suerte para todos, esa misericordia nos busca a todos, sin excepción. El cristiano y el católico está verdaderamente caído, perdido y en la oscuridad cuando cree que esa misericordia va para el resto. Ese día, en ese pensamiento, ya ha caído. La misericordia de Jesús es para todos nosotros todos los días. Eso es lo que nos mantiene humildes y unidos al corazón de Jesús de forma sencilla, porque Dios es sencillo. Nos quiere libres. Donde vemos libertad, ahí está el Espíritu de Dios. Nos quiere libres. Sí, a pesar de que nos vamos a equivocar, por supuesto. Por supuesto. Y benditas equivocaciones. Así que no tengáis miedo a equivocaros. Es decir, no tengáis miedo a vivir. Ojalá que si tuvierais que salir de aquí hoy solo con una idea en el corazón, sea que os sintáis como fuisteis creados y comprados de nuevo por Jesús, libres. Me gusta decir que yo soy salvajemente libre, pero la libertad aterroriza a la mayoría de las personas. No se lo digáis, ¿vale? ¿Por qué? Porque solo lo que controlan, lo que someten, lo que dominan, es lo que quieren. Y en eso también estamos convirtiendo un poco la fe y al Espíritu Santo. Por eso las normas y las leyes. No tengáis miedo a ser libres y a vivir. No tengáis nunca miedo a eso. Y nunca jamás tengáis miedo de la misericordia y del amor que gratuitamente se os da cada día. Esto va para Borja. Voy a por mi móvil. Porque, bueno, y para todos, pero es el regalo que el Espíritu Santo ha querido hacerle a Borja, veréis. Dice así. Es de Benedicto XVI, en una homilía que dio el 31 de mayo del 2009, y dice: el Espíritu de Dios, donde entra, expulsa el miedo. Nos hace conocer y sentir que estamos en las manos de una omnipotencia de amor. Suceda lo que suceda, su amor infinito no nos abandona. Lo demuestra el testimonio de los mártires, la valentía de los confesores de la fe, el ímpetu intrépido de los misioneros, el ejemplo de todos los santos, la franqueza, la veracidad
de los predicadores. Algunos incluso adolescentes y niños. Lo demuestra la existencia misma de la Iglesia, que a pesar de los límites y las culpas de los hombres, sigue cruzando el océano de la historia, impulsada por el soplo de Dios y animada por su fuego purificador. Benedicto XVI. Por eso estoy aquí, porque la verdad me traspasó. Borja. La verdad nos traspasa. Y solo tenemos ya dos opciones ante la verdad. O dejas que la verdad te invada completamente y a partir de ahí empiezas a vivir y te das cuenta que hasta ese día, aun cuando pudierais ir a misa, leer la Biblia, me da igual lo que me contéis, hasta que la verdad no te traspasa y tú dejas que te invada, estaréis muertos. Solo a partir de ahí se empieza a vivir. Lo que nos damos cuenta es que lo anterior ha sido sobrevivir. Y estamos creados para vivir, no para sobrevivir. Por eso estamos creados para una excelencia que no tiene nada que ver con el mundo. Por eso no presento mis títulos. Esos no me van a llevar al cielo. Por eso digo que no soy conferencista. Soy simplemente un testimonio. Porque encontrándome con la verdad me trae hasta aquí. Y no puedo impedirlo, no puedo evitarlo. No puedo. Eso es una fe basada en el encuentro. De lo que vais a escuchar, que fue el encuentro personal con Jesús de Nazaret, le tenéis ahí atrás en la sábana santa, aunque no es la original. El encuentro con el que estuvo envuelto en esa sábana santa, ese encuentro no es lo que me tiene hoy aquí en pie. Porque entonces diríamos que no es justo, ¿verdad? Porque si yo no me he encontrado con Jesús así, claro, por eso no puedo ser testimonio vivo, incluso hasta el martirio. Ahora el martirio, por cierto, no os preocupéis, no van a venir con la sangre. Ahora, en estos tiempos, el martirio es amar de verdad y perdonar. ¡Wow! Bueno, en realidad fui bautizada en la Iglesia Católica con el nombre de Amaya. Luego os diré qué día fui bautizada, ¿vale? Al final del todo. Os tengo unas sorpresas. Bueno, fui bautizada, mis padres no eran de fe, así que hicieron lo que hacen todos los padres, pero benditos sean que lo hicieron. El bautismo queda impreso. Aunque os tengo que decir que justo antes de viajar a Nepal, yo quise apostatar de la Iglesia Católica y yo hay una vez que comenté, ojalá me pudiera arrancar la piel para quitarme el signo del bautismo. Fijaros si el demonio conoce bien el poder que nosotros ya hemos olvidado. Bueno, cuando comienza mi adolescencia aproximadamente, conoceré al hombre con el que me terminaré casando. Solo voy a mencionar que todo el noviazgo fue vivido mundanamente, así que entregué todo y más. Error. No porque nos digan moralmente, boom, 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 con la Biblia, no se puede tener relaciones. No. Error y más, porque no se puede caminar entregando de forma distorsionada, alterada, lo que tiene un orden sagrado, pero por nuestro bien, nada más, nada más. Pero bueno, pues cometí ese error hasta incluso casarme. Blasfemaré contra el sacramento esponsal. Voy a cerrar aquí el paréntesis. Cuando empiezo a estudiar, hago, profesional de la salud, acabo en una universidad y católica, qué divertido es el Señor, católica. Pero se puede estar imbuido, lo digo por todos los que estáis aquí, en una universidad católica y resbalarte completamente todo, por supuesto. Yo no seguía a Edith Stein, pero yo os puedo decir a todas las republicanas comunistas a las que pin, seguía. Yo os puedo decir todas las mujeres que veía ahí y yo quería parecerme a ellas. ¿Cuál era mi plan?
En la adolescencia aproximadamente pensé, con todas mis heridas del corazón, el melón estaba podrido, esa era la verdad, apestaba, es más. Así que yo pensé y le dije a Dios, bueno, yo no voy a entrar a debatir si existes o no existes, porque es cansado. Yo solo te voy a interrogar diciéndote, si de verdad existes, ¿dónde estás? ¿En mi vida? Si de verdad existes, ¿qué has hecho en mi historia? Así que dije, igualmente, no quiero ni escuchar tu respuesta. Soy yo la que decide que no te necesito. Yo no te necesito a ti. Así que voy a vivir. Y empecé a vivir. Bueno, claro, ¿qué sucede cuando no está el amor? No hay vacío. Ojalá. No hay vacío. Cuando no hay amor se tiene que llenar de otra cosa. No os diré que esto es de San Agustín, que es muy aburrido, pero lo entendemos así, ¿verdad? Cuando no hay amor, ahí no queda nada vacío. ¿Tiene que haber carne como la del melón? Bueno, vienen tres cosas muy importantes que por más que nos empeñemos en negar, están ahí y que por mucho que incluso ignoremos, porque nos hemos vuelto bastante ignorantes, siguen estando ahí. A ellas no les importa que nosotros no las conozcamos. Se llama mundo. ¡Guau, el mundo cómo nos pesa! Porque queréis pertenecer. Queréis pertenecer. Buscamos, la mayoría de los que estamos aquí, validación en la pertenencia a. Y si tengo que hacer cualquier cosa, la voy a hacer. Validación. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor papá y mamá de pequeñitos nos tendrían que haber validado y mira, pues no lo hicieron, no lo supieron hacer, no tenían tiempo, lo que sea. ¿Sí? Pero eso no significa que no vivamos buscando validación. Bueno, yo busqué validación y la encontré en un grupo que llamamos feminista. Todos estos grupos, ¿qué buscan? Buscan la vulnerabilidad. Joder, decirme si hay algo más vulnerable que un corazón herido. Y podemos ser súper listos, súper fuertes en otras cosas, pero el melón por dentro está vulnerable. Es decir, no necesitamos un cuchillo para abrirlo, lo hacemos así y el melón se raja. Y ahí entran todas las moscas asquerosas. Y eso es el mundo. Después tenemos otro profundo enemigo que nos tira también para abajo. Se llama demonio. Bueno, miles, ¿para qué nos vamos a engañar, verdad? Espíritus inmundos, los llama Jesús. Los podemos leer en el Evangelio porque todos los evangelios hablan de eso. Porque de todo lo que hizo Jesús, el Santo, aquí en la tierra, tres cosas destacamos. Una, sanar, y otra, liberar. Y otra, hablarnos del Padre y mostrarnos su rostro. Liberar, si no hubiera nada de qué liberarnos, ¿para qué vino entonces? ¿Verdad? Y ahora vamos al tercer enemigo, yo. Normalmente, ahora ya, casi que el mundo y el demonio poco rascan, porque nosotros ya nos hemos encargado de estar tan inflados, ¿verdad?, que ya ellos están descansando. El yo, el ego. Ahora toda la psicología habla del ego, ¿sí? La era del hombre Dios. Es decir, mi yo supino, que no está ordenado, mi yo supino, el que no puedo controlar, mi yo supino, egocéntrico, al que doy de comer todos los días porque reclama comida y va creciendo, es el que me impide habitar en una fe verdadera. Así que, ¿qué voy a buscar? Pues para alimentar a este monstruo interior que es el ego, en la mayoría de los casos voy a hacer como que practico eso que digo que soy, católica o cristiana, evangélica, protestante, me da igual, ¿sí? Por eso nada cala, nada cambia. 3. Mundo, ego, demonio. No tengáis miedo a ninguno de estos tres, porque el que estuvo envuelto en la sábana que está detrás nuestro se va a encargar de ellos, si le dejamos. Ese es el verdadero uso de la libertad. Yo no le dejé.
Y desde que me convierto en feminista, lo culminaré, lo materializaré en que me convertiré en una enfermera abortista. ¿Qué hace una enfermera abortista? Bueno, pues asesina. Pero veréis, para asesinar tú ya tienes que estar muerto. Es decir, en los quirófanos, en los abortorios, no hay seres humanos, olvidaros, ¿eh? No, bajad si queréis. No vais a encontrar a ningún ser humano vivo. Somos cadáveres errantes, devorados por el mundo, el demonio y el yo. Eso sucede en más cosas, en más áreas. Voy a concentrarla en las dos de mi vida. En lo que fui como enfermera abortista, que no era mi esencia del ser, porque hemos dicho que somos extraordinarios, ¿verdad? Sino que realizaba un trabajo como consecuencia de soledad, vulnerabilidad, miedo, deseo de pertenecer a, mentiras, engaños, manipulaciones. ¿Estáis entendiendo, no? Por lo tanto, ninguna mujer, metéroslo bien aquí en la cabeza, que baja a abortar, a asesinar a su hijo, es libre. Ninguna. Y aquí viene la gran verdad. Y es, hay más de una víctima que es el no nacido. La primera víctima es la propia mujer, a la que amo con todo mi ser. ¿Por qué? Porque ¿cómo tiene que estar el corazón de una mujer para decidir deshacerse del que sabe perfectamente que es vida en su vientre? Porque si no sería insinuar que las mujeres somos tontas, y no lo somos, os lo aseguro. Pero si lo dejamos ahí superficial, podemos ya tener un culpable, la mujer. Pero si profundizamos, entonces no nos queda más remedio que amar y ser misericordiosos para comprender la forma en la que actúa el miedo, el abandono, la soledad, los abusos, las violaciones. No tenéis ni idea de la historia escondida que hay detrás del corazón de cada hombre y de cada mujer. La batalla que está librando cada día, los demonios contra los que está luchando cada día, ni idea. Así que, por favor, no vayáis de salvadores así. Las mujeres que acaban en esos quirófanos arrastran historias bien jodidas. Lo primero que necesitan es sentirse amadas. Porque podemos evitar el primer aborto de una mujer que se queda embarazada y desea abortar. Si no estáis ahí, ¿qué ocurrirá con el segundo? ¿Y con el tercero? ¿Y con el cuarto? ¿Y con el quinto? ¿Y con el sexto? ¿Y con el séptimo? Porque he conocido mujeres en todo el mundo que han abortado hasta 17 veces. Porque solo en el primero, tranquilos, ya cree saber qué es basura y se empieza a comportar como lo que le dicen que es. Basura. Todos los que estáis aquí habéis experimentado en algún momento de vuestra existencia miraros a un espejo y no tener ni idea de quién sois. Pero en cambio os vienen las voces de los de alrededor que os dicen quiénes sois y no es verdad. Don Bosco por eso rescataba jóvenes que todos los demás desahuciaban. Para decirles, tú eres amado y eres bueno, porque si gritas es porque tienes miedo. Todos los que estáis aquí habéis experimentado el miedo que paraliza, el miedo que no te deja ver hacia dónde vas, hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda, en quién confiar, a quién acudir. El miedo hace eso. Y según alimentamos el miedo empieza a hacerse enorme. Y nos lleva a hacer y a tomar decisiones, que esas sí son las equivocadas, las decisiones que tomamos, a partir de heridas, miedos, culpas y muchas más cosas. Por lo tanto, si una mujer no se siente amada,
si una mujer no se siente perdonada, si a una mujer no se le vuelve la dignidad de ser mujer, lo que significa verdaderamente la feminidad de ser mujer, el poder de ser mujer, solo será cuestión de tiempo que vuelva a venderse como carne para tener sexo y vuelva a quedarse embarazada. Y después de eso volverá a abortar, porque si no es amada, ¿cómo va a amar a la criatura que lleva en su vientre? A la vida, olvidaros todos los que estáis aquí de defenderla de ninguna manera, que no sea amándola. Si no amáis a la vida, iréis de salvadores, así hay muchos allá afuera. No me interesa ninguno, porque no amaréis y se nota mucho cuando no amamos en nuestra mirada, cuando no hacemos empatía con la historia, cuando nos creemos que estamos por aquí y la mujer que ha abortado por aquí debajo y le decimos, tranquila, yo te voy a salvar. Tranquila. ¿Entendéis? Pues esa es la gran verdad de ahí abajo. Pero bueno, además luego hay otras trampas. Vamos a conocer la profundidad del quirófano, ¿sí? ¿Os parece bien? ¿Por qué? Porque si tenéis que dar la vida por la verdad, pues tenéis que conocer los detalles, ¿sí? ¿Qué detalles hay ahí abajo? Fijaros si os he hablado de vulnerabilidad y se lleva a cabo. Veréis, en primer lugar, cuando una mujer, da igual la edad, olvidaros de todos los prejuicios que os han metido en la cabeza que nada tiene que ver con la realidad. Cualquier mujer que aparece, se ha hecho un test de embarazo, da positivo y llega a pedir una cita, lo primero que intentamos es que se quede sola. Necesitamos aislarla para convencerla. ¿Qué queremos que haga? Que aborte. ¿Por qué? Porque da mucho dinero. El aborto no va de libertades para las mujeres. El aborto no va de derecho, el aborto no va de justicia, el aborto no va de nada de esa porquería. El aborto va de dinero. Se cayeron todos los mitos, ¿verdad? Dinero, pero mucho, no os podéis ni imaginar. Muchísimo dinero. Y mientras destruyo a la mujer fuente de vida, la degrado tanto que la destrozo. Ya no se va a volver a levantar. Ahí la dejo destrozada. ¿Qué me aseguro también con eso? Pues una de las heridas más terribles de toda mujer que ha abortado, de todo hombre, padre, que ha pasado también por el aborto, segunda víctima, el hombre. Tendréis algo que decir, digo yo, ¿no? Lo que pasa es que las mujeres hemos cogido mal el poder y os hemos echado a la puñetera calle. Ya no sois ni el felpudo de la casa. Hay un problema cuando no sabemos cuál es nuestro lugar. Porque Dios creó el corazón del hombre y el de la mujer diferentes, por un motivo, para saber dónde estar. Porque las mujeres os necesitamos y vosotros nos necesitáis. Y juntos hacemos el combo perfecto. Pero cuando yo ya no sé dónde tengo que estar y cuando tú tampoco sabes dónde tienes que estar, ese combo se convierte en la guerra donde está Ucrania. Sí, también me fui a la guerra. Estoy un poco tarada, ya os lo he dicho. Bueno, cuando una mujer baja ahí abajo y ya la hemos dejado solita y ya la hemos convencido para que nos dé el dinero, ocurren dos cosas que hacemos para hacer trampas, porque todos los que habitan en la mentira son tramposos, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? Pues apagamos el sonido del ecógrafo. Veréis por qué. Cuando el corazón está ya formado para latir, si en la pantalla del ecógrafo dejamos el sonido, la mamá, porque tenemos que averiguar el número de semanas de gestación, por eso la estamos haciendo una ecografía. La mamá escucharía esto que os invito a escuchar. Cerrar un poco los ojos, por favor. Porque también os voy a hacer una pregunta que os la respondéis vosotros. ¿Cuánto hace que habéis escuchado en vuestro interior? ¿Cuánto hace que habéis escuchado el corazón del que decís conocer? ¿Cuánto hace que habéis escuchado este sonido? Ese es el corazón latiendo, el de un bebé y el de todos los que estamos aquí. Pero es que así late el corazón de Jesús por nosotros.
Cuando se acompasa nuestro corazón al suyo, lo podemos llamar poéticamente una danza. Es una danza de amor, ¿eh? Es lo mismo a lo que están llamados los esposos, a danzar de la misma manera. El sacerdote desposado con Cristo danza de la misma manera. La humanidad desposada con Cristo danza de la misma manera. Yo hacía mucho tiempo que no escuchaba eso en mi pecho. Es importante por lo que os contaré luego. Ella no escuchará eso. Así que yo le podré decir, según el protocolo médico que todos conocéis, lo que le tengo que decir. Y también habrá otra cosa. Yo voltearé la pantalla del ecógrafo para que ella nunca pueda ver lo que realmente hay en su vientre. De esa manera yo le diré, porque se pregunta, claro que sí. ¿Qué hay? ¿Qué se ve? Nada. Es un coágulo. Veréis, si esto lo intentáis comprender con la lógica, vais a errar. Así que dejaos hoy impregnar por lo sobrenatural y por lo preternatural, es decir, el mal. ¿Cómo es posible? Porque queremos creer la mentira, porque necesitamos creer la mentira para poder llevar a cabo lo que creo haber decidido libremente. Cuando está comprobado estadísticamente que cuando una mujer escucha el latido cardíaco de su hijo, en más del 80% de los casos en los que incluso había entrado a abortar, se marchará y dirá que lo quiere pensar. Por eso nosotros, hábiles, apagaremos esos sonidos de ecógrafo y voltearemos las pantallas del ecógrafo. Bueno, el método que se utilizaba sobre el año 2000, que era cuando yo trabajaba en los abortorios, era sencillo. Da igual el método, ¿sí? Da igual. Yo os voy a llevar a otro lugar. El método en nuestro caso era que yo tenía que preparar como enfermera abortista de quirófano una mesa de quirófano. Los hierros que se utilizaban, los dilatadores, cuyo grosor y longitud dependían de ese número de semanas de gestación de la mujer y si había sido el primer aborto o había más. Si ha habido más de un aborto está muy subrayado en rojo, porque el ginecólogo cuando entra y se siente entre las piernas de la mujer, que la vamos a violar, violentar, abusar, penetrar, traer todas las palabras del mundo, porque eso es lo que va a ocurrir ahí abajo, vía vaginal. Cuando vamos a hacer eso, si el ginecólogo no ha dormido bien, si el ginecólogo ha discutido con alguien, si el ginecólogo se ha metido alguna medicación para dormir y luego para despertarse, si está cabreado, si tiene mal día, si cree que no tiene dinero suficiente y lo que gana no es bastante, entonces puede penetrar esos hierros al útero, a la pared uterina. Si se penetra la pared uterina, el menor de los problemas de esa mujer es que quedará estéril para el resto de su vida, porque el mayor de los problemas es que puede entrar en una hemorragia interna que colapsará y acabará en parada cardiorrespiratoria, que es así como mueren las mujeres. Pero veréis, los gobiernos dicen que hay que aprobar leyes a favor del aborto para evitar justo esto. Y yo les digo a todos ellos que bajen a esos quirófanos para intentar regir el carácter del ginecólogo, porque eso es lo único que salva a una mujer, no la ley, no lo que se haya aprobado, y la rapidez de su enfermera, porque me ha tocado sacar en esas circunstancias a mujeres allí tumbadas. Pero es que cuando se levante de allí con la sangre resbalando entre sus piernas, yo le diré una pauta. Pero la más importante es que pase lo que pase cuando se marcha a su casa, no tiene que contactar con nosotros bajo ningún concepto. Y no se responde a las llamadas que haya, porque hay muchas. Tengo mucho dolor, estoy sangrando muchísimo, ¿sí? ¿Por qué mueren muchas? Porque acuden al hospital. Pero eso que me encanta que decía el santo cura de Ars, el demonio nos quita la vergüenza para pecar, pero luego va y nos la pone a toneladas. Hace que silencies la boca y no le estás diciendo a tu médico de urgencias que te está recibiendo qué está pasando. Y cuando quieren darse cuenta, tú te has muerto. Dato, Argentina, una de las mayores líderes, luchadoras de
feminismo, pro aborto, creo que 26 años. Luchó para que se aprobara la ley del aborto en Argentina. Se aprobó la ley del aborto en Argentina para proteger de esto que os estoy contando. 24 o 48 horas después moría, porque se le había practicado un aborto y se murió desangrada. Cuando esos hierros entran vía vaginal al útero de la mujer, ya ella no va a ver nada de lo que yo os estoy diciendo, porque todo está perfectamente tapado. Pero hay un estímulo, el olfatorio, y le llama mucho la atención el olor. ¿Por qué? Porque si tiene suerte y entra a primera hora de la mañana, no lo olerá. Pero si ya ha pasado cada 7 minutos una mujer que ha abortado, los restos de su bebé y de sus zonas íntimas están allí abajo, ese olor es apestoso, porque no nos da tiempo a recogerlo, solo se cubre y se tapa. Y esto será desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 3 de la tarde, de todos los días de lunes a jueves. Así que si tienes la mala suerte de entrar ya a la 1, pues imaginaros lo que vais a oler. Pero diremos que son productos desinfectantes, que son los productos de todo quirófano, ¿sí? Hay un momento clave, y es que nos enfrentamos a la verdad. Y la verdad es lo que está experimentando. Y entonces lo que está experimentando no es que ir a abortar, es tomarte una tapa con una caña. Lo que está experimentando es sudoración, taquicardias, arritmias, espasmos que no puede controlar, frío. Así que piden agarrar la mano de la enfermera, la mía, esta. No sabré hasta mucho tiempo después el motivo. Y hoy os lo puedo compartir, de todas las mujeres que han pasado por esas camillas y han pedido mi mano, metafóricamente hablando, quiero decir. Yo tuve las mías, mis mujeres que me agarraron esta mano, pero cuando una mujer ha abortado y se acerca a mí, me dirá siempre, yo fui una de esas que te agarró la mano. ¿Por qué agarran la mano? Porque tienen la esperanza de que en ese momento las levantes de la camilla. Hay un momento de lucidez. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Hay un momento de lucidez, nos muestra la verdad. La verdad que habla en la conciencia, no, que grita en la conciencia, en el corazón. Y bueno, yo tengo el deshonor de deciros que no levanté a ninguna mujer de aquella camilla porque me pagaban para que no se levantaran. Así que no las levanté, todas sucumbieron, todas sucumbimos. Uno de los síntomas, como os digo, de las mujeres que abortan o de los profesionales sanitarios que trabajamos directamente con el aborto es la incapacidad de amar y la más gorda para mí, la incapacidad de dejarte amar. Porque estamos creados desde el amor solo para una cosa: sentir, experimentar y dejarnos amar, con mayúsculas. Bueno, el corazón por eso deja de latir ahí mismo. Cuando esos hierros entran, el movimiento fetal es que sube hasta la parte más alta del útero en un intento de supervivencia. El bebé intenta huir de lo que está entrando vía vaginal a la madre. Y hay una comunicación materno-filial. Sí, no. Todo lo demás lo han querido quitar, pero os aseguro que no. Hay una comunicación directa materno-filial. La comunicación directa es que están experimentando los dos el pánico. El bebé no sabe qué está haciendo su madre y la madre está abandonando a su hijo. Os he hablado de heridas de soledad, abandono, rechazo, ¿verdad? Abuso. Bueno, la primera herida que sufre el no nacido dentro del vientre de la madre es el abandono de aquella que tendría que cuidarlo, protegerlo, amarlo, preservarlo, acunarlo. Pero lo está soltando porque no sabe amar. El bebé sube arriba al principio, pero hay un momento en el que quebranta y se rinde. Por eso se ve cómo empieza dócilmente a dejarse caer. ¿Por qué? Porque acaba de experimentar el abandono y el rechazo de su madre. Si no me amas, mamá, si no me quieres, ¿para qué voy a vivir? Fijaros si somos esencia de amor. Lo podéis investigar porque ahora hay algunos estudios muy buenos de sacerdotes que en confesión
están intentando ver heridas muy profundas y están viendo cómo incluso por qué se retrasan espiritualmente los partos, 9 meses, 10 meses. ¿Qué pasa? No quiere nacer. Pero fijaros si queda impresa la huella en nosotros, en el vientre de nuestra madre, que aunque no llegue a abortar, solo con pensarlo o desearlo, el bebé ya lo ha experimentado. A pesar de que el mundo se ha empeñado en decirnos que somos cosas, no somos cosas. La silla es una cosa, ni siente ni padece, nosotros no. Por eso cada acto, cada pensamiento vuestro tiene una repercusión en vosotros, en vuestro entorno y en la eternidad. Cada acto vuestro. Por eso hay que ir más lentos de lo que vamos. Bueno, los hierros despedazarán al bebé en el interior porque indiscriminadamente entran a romper. En el mejor de los casos muere al principio, la mayoría no. Por lo tanto, para él serán 7 minutos de agonía mínimo. Vivo, porque está latiendo el corazón, vivo se le arrancan con tijeras también, con pinzas, extremidades. Hay otras técnicas como introducir un tipo de sustancias salinas que queman vivo al bebé en el interior del vientre de la madre. Las técnicas más empleadas también últimamente para todo el tema del contrabando de órganos y de la utilización para la investigación es sacar al bebé incluso vivo. Se le introducirá entre el tronco encefálico y C1 unas tijeras que al abrirse le decapitarán, en el mejor de los casos. La mayoría mueren agonizando en las mesas de quirófano porque no acaban de ser decapitados completamente. El ser humano, dijo un filósofo que me encanta, se convierte en aquello que mira. ¿Qué estáis mirando? Bueno, estamos creados para ser extraordinarios, haciendo el bien, pero se puede pervertir para hacer el mal. Y no hay más reinos intermedios, solo hay 2. Cuando hay un momento en el que sucede algo llamativo, pero que es que Dios lo quería así, ¿no? Veréis, bueno, todos los restos caen a un cubo de aspiradora que está entre las piernas de la madre, que ella no ve, como os digo, y yo lo traslado corriendo a la sala contigua, al box contiguo, donde hay un triturador. Se vierten los restos a ese triturador y después eso va a contenedores amarillos como si fueran extracciones de una muela o cualquier tipo de intervención quirúrgica. Ahí aparentemente termina el proceso del aborto. Para la mujer en realidad no ha hecho más que empezar. En el momento que se pone en pie y se marcha, viene la consecuencia. Puede no venir al día siguiente, al mes siguiente y, como en mi caso, hasta casi 40 años después. Se llama estrés postraumático. Se mete atrás del todo. Yo ni siquiera recordaba que había sido enfermera abortista cuando estaba haciendo la carrera de fisioterapia en Barcelona. No tenía ni un solo recuerdo de eso. Es más, no tenía ni un solo recuerdo de esos años de mi vida. Solo que había trabajado allí como enfermera y no recordaba nada, nada. Así que, ¿veis por qué tampoco podemos juzgar? Muchas mujeres a día de hoy ni siquiera recuerdan que han abortado, asesinado a un hijo. Yo asesiné a los hijos de muchas mujeres. Cuando hay ese momento en el que vacío el cubo de aspiradora al triturador, se cae un piececito. Era más o menos del tamaño de esta uña. Claro, veréis, los legisladores, vuestros políticos, mis políticos, están arriba. Abajo a la inmundicia no bajan, están arriba. A la inmundicia nos mandan bajar a nosotros. Ellos no bajan. Pero esa es la realidad.
Claro, como no va a haber un trocito de piececito, ¿verdad? Si le acabamos de descuartizar en el interior del útero de la madre. Fijaros si vivimos disociados de la realidad, ¿verdad? Así que ese piececito se quedó ahí, disociada de la realidad de lo que hacía. Me agarré a la mesa, empecé a temblar, porque todo cogió vida. Ya no era el ecógrafo, era la vida real de ese pie. Y pensé, ¿y si ese pie es el de una niña? ¿Cómo es posible que el movimiento que digo defender se fundamente en los cadáveres asesinados de miles de niñas que nunca llegarán a ser mujeres? ¿Que es un bien mayor? ¿Un bien necesario? ¿Cómo era posible que nosotros gritáramos ni una mujer más? ¿Y qué pasaba con todas las mujeres que había ahí? ¿Y qué pasaba con las mujeres tumbadas en las camillas? Pero no era mi momento. La verdad vino solo para que hoy pudiera transmitirla, nada más. Una compañera mía de trabajo que llevaba en ese infierno muchísimo tiempo, al verme parada, ahí no para nadie, es un quirófano. Cuando pasó a mi lado me preguntó, ¿qué te pasa? Yo pensé, fijaros, que me había imaginado el piececito, porque parecía que ella no lo viera. Y entonces me hizo esta pregunta, ¿tú quieres seguir trabajando aquí? Y en ese momento sentí pánico. Os vais a encontrar con encrucijadas gordísimas para elegir el bien y la verdad, o al mundo, al demonio y a vosotros. Esas decisiones son trascendentales para vuestra vida. Podéis hacer un impacto de bondad en este mundo o de maldad. Yo elegí mal, porque todas las decisiones tomadas desde el miedo son erróneas. Así que entré en pánico y pensé que aquellos jefes se iban a encargar de que yo no trabajara el resto de mi vida en ni un solo hospital más. Y tuve pánico, porque además aspiraba a ser jefa de quirófano, tenía un contrato maravilloso que me iban a mejorar en muy poco tiempo. ¿Cuál era la excusa que yo iba a poner para despedirme? ¿Qué iba a decir si todo mi entorno creía que trabajaba en la clínica más famosa del País Vasco, de España, de Francia? ¿Qué iba a decirles? Así que contesté, sí, yo quiero seguir trabajando aquí. Entonces mi compañera de trabajo dijo, bien, pues entonces eso no es un pie, eso es un coágulo. Y yo os puedo asegurar que desde ese día solo vi coágulos. Os puedo asegurar que desde ese día cada mujer que se tumbaba en aquella camilla era una cosa. Y os puedo asegurar que desde ese día empezaron todas las somatizaciones en mi cuerpo. Caída del cabello, crisis de ansiedad, problemas de alimentación y miedo. Así que es ahí cuando empiezo a practicar deporte. Era la segunda cosa que os iba a transmitir de mi vida. Mi adicción, Dios no quiso, no fue a las drogas, no fue al sexo, no fue a la pornografía. Mi adicción fue al deporte. Empecé a correr como una loca. ¿Por qué? Porque libera las mismas sustancias que cualquier sustancia adictiva. Es decir, dopamina. ¿Qué hace? Mitiga el dolor interior. El dolor. Detrás de toda adicción hay heridas y hay muchísimo dolor. Así que, por favor, los que estáis aquí, a los que ya por desgracia no puedo preguntar si veis pornografía o no, la pregunta hoy que os tengo que hacer es ¿cuánta pornografía veis? Ya no os puedo preguntar si tenéis sexo o no. La pregunta es, vale, ¿cuánto sexo necesitas practicar? ¿Por qué? Porque ese es el nivel y la profundidad de vuestras heridas. Y se está buscando consuelo en algo
que libera sustancias maravillosas. Y a mí me lo provocaba el deporte. Bueno, empiezo a correr carreras de montaña, se me da bien y empiezo a competir. Ya tenía mi clínica privada de fisioterapia y ganaba un dineral. Así que todo por lo que había luchado en mi vida se hacía realidad. Ganaba muchísimo dinero, vivía en una casa súper rica, tenía todo lo que quería, toda una habitación de más de 40 metros era un vestidor lleno de cosas. Iba a los mejores hoteles, podía hacer los mejores viajes, iba a las montañas, subía al Kilimanjaro y bajaba y luego me iba a Nepal, al Everest y luego me iba a la India y luego me iba al Tubcal y me recorría todos los Pirineos y luego los picos de Europa y luego Suiza y luego Italia. Y daba igual, porque las sustancias adictivas pues se mitigan, ¿verdad? Así que yo tuve que empezar, para seguir sintiendo la misma satisfacción, yo tuve que empezar a aumentar los kilómetros, las dificultades y empezar a lesionarme de verdad el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando el dolor es tan intenso interiormente, necesitas un dolor exterior. Y esto es la famosa gate control del cerebro. Si tienes un dolor, pero aparece otro más intenso, lo que desaparece es el primer dolor. ¿Sí? Vale, pues eso es también lo que hacía el deporte. Así que mi forma de autolesionarme era así. A nivel de la comida, para estar perfecta, entrenamiento. 7 días a la semana entrenaba. No solo montaña, fines de semana, yo sola, en una media en plena temporada, pretemporada de 10, 12, 14, 16, 18 horas. Además, tenía mi trabajo de todos los días. Además, practicaba yoga 2 horas a la semana todos los días. Además, hacía bici de carretera, hacía bici de montaña y para mí una carrera de 80 kilómetros era un entrenamiento. Carreras de montaña en las que se sale un viernes a las 12 de la noche y se llega la segunda noche ya del domingo. Bueno, hice podiums en mi categoría, empecé a ser entrevistada porque las mujeres destacamos mucho. Y todo se vino abajo porque una vez vi un grupo de niños, sobre todo había niñas. Me estaban siguiendo la carrera porque los niños, fijaros, para los niños somos focos de admiración. Se fijan en todo lo que hacemos. Yo escuché, bueno, esa carrera fue terrible, fue en Madrid, fue el Gran Trail de Peñalara. En el Gran Trail de Peñalara me caí, así que me corté una de las rodillas y no hacía más que sangrar, se me veía la rótula. Pero seguí corriendo. Después me saltó una piedra y me rompió la uña del dedo gordo del pie derecho, pero seguí corriendo. Para esas niñas yo era una heroína. Y de pronto escuché estas palabras: ¿cómo me gustaría ser como ella? Y en ese momento no os puedo decir lo que sentí por dentro. Porque yo sabía lo que ocultaba dentro, ¿verdad? Eso fue un punto de inflexión también en mi vida y me empecé a plantear qué estaba haciendo con las carreras. Porque si ellas me estaban viendo, por nada del mundo podían creer que era algo a imitar. El 11 de enero del 2017, el hombre con el que llevaba aproximadamente 22, 25 años, me abandonó. Eso fue lo último. En una vida aparentemente perfecta para todo el mundo, en donde habíamos logrado la cumbre los dos, donde teníamos materialmente hablando todo. Yo era, como profesional de la fisioterapia, muy conocida, famosa, con mucha reputación. Élite del fútbol venía por mis manos, entrenadores, atletas, corredores, familias, todos pasaban por mis manos. Ese día nada de todo eso valió, porque volvemos a la palabra estrella, ser amados. Así que por todo lo que había estado luchando para retener a ese hombre a mi lado, nada había valido. Daba igual los podiums que hubiera hecho, daba igual mi cuerpo perfecto, daba igual todo. Se iba. Tengo un intento de suicidio. Cuando se pierde todo, lo que se arrastra con ese todo es la esperanza.
cuando no sabemos por qué despertarnos por la mañana, cuando no sabemos qué hacemos aquí, cuando no sabemos que somos amados por una omnipotencia, cuando creemos que todo está en nuestras manos, que todo es resultado de tu trabajo, de tu esfuerzo, la frustración te devora. Así que yo dije, ¿qué hago con este dolor? Nadie me había enseñado a sufrir de esa manera. Es cuando escucho una voz esa noche y la voz me dijo, sencillo, quítate la vida, dejarás de sufrir, ya te reencarnarás. Yo en ese momento, aunque me hubiera reencarnado en piedra, vamos, ahí, impertérrita toda la vida. Es tal el dolor, es tal la quemazón interior. Bueno, cogí las llaves de mi coche, me despedí de mis perros, en ese momento tenía 2, el que me salvó la vida sigue vivo. Yo recogí a todos los perros de la calle y yo siempre les decía, tranquilos, yo no os voy a abandonar. Es bueno que os escuchéis. ¿Cómo habláis? ¿Qué decís? ¿Qué os decís? Cuando estáis a solas, ¿qué decís? Yo no os voy a abandonar. Uno de esos perros, cuando me fui a levantar del sofá de mi casa, saltó sobre mis piernas. Era como si pesara toneladas. No me pude levantar. Yo en ese momento pesaría como 40 kilos, pero acababa de hacer mi última carrera, podium. Y no podía mover ni 1 centímetro ni 1 milímetro a ese perro de encima mío. Un pastor vasco, que además los vascos... Soy vasca, tranquilos. No lo podía mover. Jamás había hecho nada parecido. Peleé con el perro como unas 2 horas, pero fijaros, no podía acceder al animal en ninguna forma. Yo os digo, le hubiera sacado los ojos con tal de quitármelo de encima, porque se siente una opresión aquí. Muy fuerte, muy fuerte. Se siente una opresión aquí, muy fuerte, muy fuerte. Y utilizo la palabra a propósito, opresión, porque es una influencia aquí que te está gritando, quítate la vida, quítate la vida. Es la culminación al mayor de los sacrilegios, a la mayor blasfemia, al mayor rechazo como regalo de Dios para hacerle llorar la vida. Así que culminaba quitándome ya mi propia vida. Bueno, me quedé dormida y fue lo que Dios utilizó para recibir una llamada de teléfono. Me llamaban de Nepal. Yo ya había estado por allí en la zona del Himalaya y mi amigo me llamaba para decirme que había habido un terremoto, necesitaba una profesional sanitaria y experta en montaña. Así que dije, ¡buah! Pues esta es mi oportunidad. Cerré mi consulta de fisioterapia, llevaba aproximadamente como ya 13, 14 años, me despedí de todo y con una mochila de 10 kilos partí para Nepal, porque no pensaba regresar. Ayudaría en lo que se me había pedido y después pisaría justo en el nevero perfecto para resbalar y caerme en la grieta más profunda, donde por fin descansar. Todos los corazones del mundo entero y de todos los tiempos solo desean 2 cosas: ser felices y tener paz. 2 cosas. Y si no lo tiene el corazón, lo buscará hasta el punto de creer que quitándote la vida es el lugar donde encontrarás la paz. Bueno, yo llegaré a Nepal, pero Dios trae un monzón que se adelanta meses para inundarlo todo. Así me impide llegar a las aldeas a las que tenía que llegar y acceder después del terremoto para ayudar. Es el día que utiliza para que yo tenga un primer encuentro. Si había 2 personas a las que yo odiaba con todo mi corazón, dentro de la Iglesia Católica, que odiaba a toda la Iglesia Católica, por mentirosos, por incoherentes, por falsos. Fijaros, cuando hay 2 personas, como os digo, San Juan Pablo II y Madre Teresa de Calcuta. Cuando estoy en aquel cruce, que iba a un lugar muy famoso, yo vi aparecer por aquí a 2 misioneras de la caridad. Imaginaros, todo se revolvió, claro. Y una de ellas, con su sari blanco y azul, viene ti, y me agarra este brazo súper fuerte. Y me empieza a hablar en su medio inglés nepalí, moviendo la cabeza, era india,
Y entonces me empieza a decir que tengo que ir a un sitio. Tienes que ir a un sitio, tienes que ir a un sitio. Yo le solté la mano y le dije, déjame en paz, no me toques, que no voy a ir a ningún sitio. Me traspasaron dos cosas. Una, su sonrisa, que no cambió por mucho de lo que yo le dije. Y dos, su luz. Sois portadores de esas dos armas. La sonrisa, por eso dirá Madre Teresa, que nadie se cruce contigo sin ver tu sonrisa y sin que esa sonrisa le cambie la vida. ¡Wow! Y luz. Eso me traspasó. Yo me quedé bloqueada en ese momento. Pero cuando le solté el brazo le dije, déjame en paz, no voy a ir a ningún sitio. Y ella sonrió tranquilamente. Pasó un autobús, se montaron y se marcharon. Al día siguiente yo estaba tocando aquella puerta, porque toda la noche tuve a lo que ahora le podemos poner nombre, que se llama Espíritu Santo, ¿sí? Golpeándote. Tienes que ir a ese sitio, tienes que ir a ese sitio. Y cuando ya no pude más, aparecí buscando en el sitio en el que tenía que tocar a la puerta. Veréis, allí no es como aquí en Madrid, no hay letreros que diga, Casa Madre Teresa Calcuta. No, y menos en Nepal. En India sí, pero en Nepal no. Así que toco aquella puerta y me abre la misma religiosa que me había parado por la calle. ¿Qué creéis? Que con la misma sonrisa, ¿verdad? No, era mejor. Y era súper pronto. Yo pensé, ¿pero cómo es posible que puedas sonreír así? Si Nepal está lleno de cadáveres por las calles, gente con lepra, todas las enfermedades extinguidas están en Nepal. Gatos que tienen el tamaño de los perros y de las ratas. Niños sin extremidades porque las ratas se las han comido. ¿Cómo era posible que sonriera? ¿De dónde sacaba esa sonrisa y esa luz? Bueno, le dije que por qué me había parado por la calle para agarrarme el brazo, que solo había ido para saber esas cosas, y ella con su mejor sonrisa me dijo, no, volverás mañana. A las 6 de la mañana, y me dice, hija, a la Santa Misa. Cuando dijo la Santa Misa, casi me sale un sarpullido, me brotó, y le dije, ¿a la Santa qué? Pero ya daba igual, me cerró la puerta en las narices. Me vino muy bien, porque, oye, me golpeó la soberbia, el ego, la prepotencia, pero sobre todo empezó a hacer una grieta en la coraza que se hace cuando se tiene mucho dolor. Ahí empezó a entrar la luz, que dirá San Francisco, solo tiene que entrar a las tinieblas un poquito de luz. Da igual, el espesor de vuestras tinieblas, solo tiene que entrar un poco, un rayo de luz. Al día siguiente, como os digo, estaba allí a las 6 menos cuarto de la mañana. ¿No os puedo explicar? Espiritualmente sí, fuera de ahí no. Pero yo estaba allí. Llegaba a aquella capilla pequeñita, súper pobre, solo tenía una alfombra azul en el suelo y yo no vi nada de lo que os voy a relatar cuando entré. Yo iba ciega, sorda y muda, como las mujeres que acaban en los abortorios. Cuando entro había aquí una imagen súper bonita, enorme de la Inmaculada Concepción pisando la cabeza de la serpiente con su pie descalcito. ¡Wow! Después estaba el altar. Aquí había una cruz enorme con un Jesús crucificado. Yo no vi esto, os lo recuerdo. Y unas palabras que son las que acompañan siempre a las casas de las misioneras de la caridad, que es en inglés, tengo sed. Es una de las 7 palabras que dijo Jesús en la cruz. En realidad no era sed de agua, ¿verdad? Era sed de nosotros. Tengo sed. Cuando estáis enamorados nos pasa a veces la sensación de tengo sed de ti. Cuando me siento en el suelo donde me dicen, yo me hago así como una bolita porque quieres pasar desapercibida, que acabe toda aquella historia. Yo seguía diciendo el circo de los cristianos, acaba todo esto. Yo no recordaba ni lo que era la misa, ni una Eucaristía, yo no sabía ni lo que estaban haciendo. ¿Es que se puede olvidar? Sí. Perdeos mucho tiempo en la montaña. Cuando queréis regresar a casa, no se sabe el camino de retorno.
Cuando nos perdemos demasiado tiempo por el mundo, no recordamos el camino de regreso a casa. Por eso la verdadera misión de los cristianos es ser luz en esos caminos. Campanas. Cuando hay carreras y hay mucha niebla, así se apuestan los voluntarios a tocar campanas, para que tu oído te vaya llevando por donde es para llegar al avituallamiento. Campanas. ¿Y qué ves antes de llegar, un poco antes? Una luz en medio de la tiniebla. No os puedo explicar lo que siente el corazón cuando ve eso. Lo que sientes, vale, estoy salvado, estoy en casa. Pero los cristianos no estamos en los caminos. No sé dónde estamos, pero no estamos. Solo hay que salir con eso, campana y luz. Cuando, como os digo, empieza la misa, escucho una voz. Es una voz de hombre. Pues siempre le digo, dame palabras, ¿no?, para explicar tu voz. Pero es difícil. Es la voz de Dios. La hemos oído todos los que estamos aquí, pero a veces muy mitigada, ¿verdad? A través de otra persona, en las Sagradas Escrituras. Pero ¿cómo explicamos la profundidad de la voz, de la palabra, de la palabra? Bienvenida a casa. Uy, abrí los ojos a todo correr. Me había hablado en mi idioma. ¿Cómo era posible? Todo seguía igual. Nada había cambiado. Solo había oído yo la voz. Pero claro, la voz había retumbado de tal manera que a mí me parecía que en el otro lado de la cordillera del Himalaya la habían escuchado. Bueno, volví a cerrar los ojos, dije, tranquilízate, estás nerviosa, el corazón me iba a 1000 por hora, no sabía lo que me pasaba. Pero claro, es que el alma había reconocido ya. ¿A quién había reconocido? Al que el alma ya veía allí. Bueno, volví a cerrar los ojos y la voz volvió. Y volvió con una dulzura. Fijaros todo lo que os he contado, que he hecho. La voz volvió con una ternura. La voz volvió con un poder. Bienvenida a casa. ¿Cuánto has tardado en amarme? De todas las cosas que Jesús, envuelto en aquella sábana santa, me podría haber reclamado, solo lloró porque su amada no había estado con él por muchos años. En ese momento, cuando abrí los ojos, lo vi la cruz. Sabía perfectamente que la voz salía de la cruz. Y en ese momento es cuando desaparece todo. Todo se llena de una inmensa luz, haces de luz, una luz increíble que yo no había visto nunca jamás. Y desciende Jesús de la cruz. Así, por un momento, como os veo a cada uno de los que estáis aquí, me encontré con Jesús de Nazaret. Desciende y camina. Yo caí de rodillas en ese momento. Me encontré con la sonrisa más hermosa del mundo. Los ojos de Jesús. Cuando te mira, ya está. Ya está. Cuando te mira, te traspasa. Pero no te traspasa con ni una sola acusación. Te traspasa diciendo, sé por lo que has pasado. Ya está, estoy aquí. Sé tu historia a la perfección. En ese momento vi todo el universo parado, porque estaban todos esperando a que Dios hiciera un milagro, otro más, de los que hizo, hace y seguirá haciendo. Bueno, yo estaba muerta y enferma y Él me sanó y me resucitó. Empecé a dejar de verlo todo cuando mi cabeza cayó contra el suelo y me quedaré así todo el tiempo que transcurrirá. Empecé a ver toda mi vida pasar, toda, y a Jesús solo llorando. Solo lloraba.
En ese momento deseé que la tierra se abriera y me tragara el infierno, porque era el lugar en el que yo estaba eligiendo creer, tener que irme. Empecé a llorar mucho por todo lo que estaba viendo, sobre todo porque no se puede evitar no llorar cuando es a Cristo mismo al que estamos viendo llorar. Toda una vida desperdiciada, toda una vida desperdiciada. No os puedo explicar el dolor interior, ni siquiera el dolor que os he intentado transmitir a lo largo de mi vida se acerca al dolor que sentí en ese momento. Así que empecé a pedirle perdón y yo solo decía, perdóname, por favor, perdóname. En ese momento solo pude decir, ¿cómo es posible que me alejara de ti? Sus palabras fueron, no importa nada de lo que ha sucedido hasta ahora, solo importa lo que suceda de ahora en adelante, pero siempre juntos, siempre juntos. Yo creía que era el último día de mi vida. Bueno, estaba salvada. Me iba al purgatorio, no importaba, estaba salvada. Cuando le vi sonreír y decir que no era el último día, se me concedía una segunda oportunidad, pero no tenía ni idea de para qué. Así que se fue todo, la luz, él, y en ese momento abrí los ojos. Es como si hubiera estado metida dentro de mi sepulcro, muerta, y corrieran la piedra para decir, sal. Siempre hay un pasaje que me encanta. Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. A ti te digo, niña. Pues me levanté. Cuando me puse en pie de un salto, habían pasado en realidad 3 horas en aquella capilla. Las hermanas creían que es que me estaba muriendo. Así que solo rezaron para que lo que tuviera esa alma fuera solamente bañada en la misericordia del corazón de Jesús, por su amor. Alrededor de mí había un charco enorme de agua. Eran todas las lágrimas que había llorado en 3 horas. Aquellas hermanas lloraban y me decían cosas que yo todavía ni entendía. Es en ese momento cuando me dirán que en oración escucharán a Dios decir 2 cosas para mí. Una, que era su hija amada. Y me daba un nombre nuevo, María. Por eso yo desde ese día me llamo María. Y 2, una tierra nueva. No tenía ni idea. Ni siquiera sabía que después Él iba a hacer todo esto. La tierra que me da es una tierra donde mana queso y miel. Es la tierra prometida. Pero se puede degustar ya aquí. Aquí. Me daba la libertad. Me devolvía la dignidad de ser mujer y la fortaleza con la que fui creada desde el ser mujer. Aquellas hermanas me dijeron por qué me había parado por la calle. Bueno, escuché la voz de Dios que me dijo, ella es, y fui a por ti. Esa es la sencillez de los sencillos. Y fui a por ti, por eso te agarré el brazo. Llevaban 1 año rezando como comunidad para que apareciera un voluntario que fuera fisioterapeuta. Bueno, apareció su fisioterapeuta, pero lo que no sabían era que Madre Teresa de Calcuta volvía otra vez a pedir a Jesús lo que se pasó toda su vida pidiendo. Mientras ella habitaba en las oscuridades, los demás recibíamos luz. Yo era un cadáver debajo de toneladas de porquería, pero Madre Teresa nos ve y ella decía, ahí debajo hay una hija de Dios, hay que ponerla en pie. Y eso hizo, ponerme en pie, con la fuerza y la libertad de los hijos de Dios. Por eso, rememorando a Juan en el capítulo 1, y los que recibieron la luz y la acogieron son hijos de Dios. No hay título por encima de ese. Y cada vez que se me presenta así, me encargo un poco de que los demonios vayan ya entendiendo quién está hablando. Una hija de Dios, pecadora, no se os vaya a olvidar.
Cuando os he dicho que fui bautizada un día, el día 28 de diciembre, era el día de los santos inocentes. Bueno, y este es el regalo que recibí allí, otro más, el material. Es el que me acompaña en casi todos los testimonios de la mano, porque sin la Virgen María sería imposible que yo siguiera en pie. Ha sido un placer abrir el melón de mi corazón. Espero que hayáis degustado dulzura, que es Cristo, no yo, es Cristo. Si habéis sentido esa dulzura, no dejéis que pase la gracia. Beberos y comeros todo el melón y pedidle que os ilumine el camino del propósito que tiene para cada uno de vosotros aquí en la tierra. Muchísimas gracias.